Antes que nada, pues darle un agradecimiento a todos los compañeros, abogados, estudiantes, profesores y demás que nos acompañan y que nos han acompañado durante toda esta jornada. No antes agradecer bien a los amigos de YUS por esta iniciativa, a los compañeros de ISAE, pues que hacen esto posible, y de igual manera a los compañeros de la Fundación Mi Papá, los cuales también nos han estado colaborando pues, en esta actividad académica. Y ya sin más preámbulo, pues vamos a comenzar el tema a tratar en la tarde de hoy, perdón, que es un tema bastante amplio. Hemos tenido la oportunidad de participar en diversas conferencias virtuales a lo largo de esta cuarentena. Y la de hoy, pues nos hemos tomado ya el atrevimiento, la osadía de cambiarle el título, porque a medida que han pasado los días, para los que son de Panamá, a medida ya de estos 53, 54 días que llevamos formalmente en cuarentena, pues se han ido dilucidando, se han ido esclareciendo algunos temas, algunos otros siguen exactamente igual con respecto al derecho de familia y a las repercusiones del COVID-19 cuarentena decretada. Razón por la cual hemos titulado en la tarde de hoy a esta conferencia el derecho de familia frente a la pandemia del COVID-19. En ese sentido, para hacer una breve explicación, debemos recordar que en la República de Panamá, a partir del 13 de marzo, a partir de inicios de marzo, cuando se detecta el primer caso de coronavirus, el gobierno nacional empieza a tomar algunas medidas tendientes, en primer lugar, a limitar la movilidad de las personas. Eso, pues, en aras de asegurar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos de la República. Esa serie de medidas que fueron tomando paulatinamente y que, como ustedes lo recordarán, fueron primero toque de queda, después cuarentena, después cuarentena total, y así hasta como nos encontramos hoy día, trajeron consigo unas consecuencias que han incidido, a nuestro parecer, de manera enorme en lo que es el derecho de familia. Sin embargo, lastimosamente, el gobierno nacional, ni ninguna autoridad, se tomó la tarea de crear algún tipo de legislación, algún tipo de normativa o reglamentación al respecto. Por lo cual hemos tenido que trabajar durante esta cuarentena y después de esta cuarentena, por lo menos hasta el día de hoy, con lo que hemos tenido siempre en la República de Panamá. Me refiero a nuestro Código de la Familia y me refiero a nuestra Ley General de Pensión Alimenticia. Y también al Código Procesal Penal. Y es que, a nuestro parecer, y según el análisis de los casos recibidos a nivel privado y a nivel de la fundación que representamos, se han dado tres situaciones concretas en lo que respecta al derecho de familia, en donde ha incidido directamente el COVID-19. ¿Cuáles son esas tres situaciones? En primer lugar, tenemos una afectación al derecho de alimentos. En segundo lugar, tenemos una interrupción a lo que es el derecho de visitas establecidos judicialmente. Y tenemos también, en tercer lugar, el aumento de lo que son los casos de violencia doméstica a nivel mundial. En efecto, y nos tomamos el atrevimiento de citar a nivel mundial, toda vez que si observamos los reportes de la ONU y demás, pues a nivel mundial han aumentado los casos de violencia doméstica y esto es bastante preocupante, ¿no? Ahora bien, ustedes se preguntarán qué tiene que ver estos tres aspectos con el COVID-19. Pues tienen que ver mucho, sobre todo aquí en la República de Panamá, donde no nos tomamos la tarea o donde no se previó algún tipo de regulación al respecto. Y es que cuando se comienza a limitar la movilización, tema que en días anteriores ha sido tratado de manera muy amplia y de manera profunda por otros expositores, cuando se comienza a limitar la movilización, se comienza a suspender por razones económicas los contratos de trabajo, se comienza también a suspender lo que son las actividades comerciales y los movimientos propios de la economía informal de este país, pues definitivamente que se afecta
el derecho de familia. Y es que para adentrarnos ya en el primer aspecto que habíamos señalado, que era el derecho de familia en cuanto al incumplimiento de las pensiones alimenticias, nosotros vamos a encontrarnos en que se da una serie de irregularidades en el pago de la pensión alimenticia, porque efectivamente la pensión alimenticia, según nuestra ley, es una prestación económica. Y al limitarse la actividad económica, al limitarse los ISO, al limitarse las actividades que permiten generar recursos para pagar la pensión alimenticia, pues definitivamente va a haber una afectación en lo que es la pensión alimenticia. Frente a esta afectación, nosotros hemos considerado que tenemos dos situaciones concretas. La primera situación la vamos a enfocar desde la óptica del beneficiario de la pensión alimenticia. Por ejemplo, un niño que no vive con sus padres, que vive solamente con su madre porque se divorciaron y que el papá pues facilita una pensión alimenticia mensualmente. En este caso específico, vamos a encontrarnos con que si ese padre o esa madre o la persona obligada no tiene los recursos para pagar la pensión alimenticia, definitivamente está incurriendo en lo que la ley de pensión alimenticia determina como un desacato. Y es porque un desacato, según la Ley General de Pensión Alimenticia panameña, es el incumplimiento en la forma y condiciones determinadas de pagar la pensión alimenticia. Es decir, que si la pensión alimenticia son $100 y solamente se depositan $90, existe un incumplimiento de la pensión alimenticia. La particularidad que vamos a encontrar en esta época es que ese incumplimiento es producto de una situación que podría justificarse o que puede justificarse. Razón por la cual, como le dijimos anteriormente, la persona que administra la pensión alimenticia, en el ejemplo que estamos hablando, la madre, de igual manera tiene el derecho, en representación del beneficiario, en este caso el menor de edad, de solicitar un desacato. Sin embargo, y frente a este tema, nosotros tenemos que ser bien enfáticos en que, tomando en cuenta las declaraciones del sector salud, de nuestras autoridades de salud, en donde recomiendan pues quedarnos en casa, en donde recomiendan evitar las aglomeraciones, mal podría, a nuestro parecer, aplicarse como primera sanción por razón de un desacato total o parcial de pensión alimenticia el apremio corporal por más de 30 días. En ese sentido, nosotros, según el artículo 31 de la Ley General de Pensión Alimenticia, consideramos que los jueces, ya sea jueces municipales de familia, ya sea jueces de niñez y adolescencia o inclusive los jueces de paz, deberán adoptar otras medidas dentro del catálogo distintas a lo que es el apremio corporal. Porque, en primer lugar, partiendo del punto que nosotros consideramos que el apremio corporal, como defensores de la libertad que somos, no es la solución ni la panacea para esta problemática, tenemos que, además de eso, el sancionar a una persona con el apremio corporal, con 30 días de prisión, podría conllevar un riesgo a la salud de la persona y de las demás personas que lo rodearían en esa situación. Por ende, frente al tema del desacato, pues definitivamente nosotros somos de la opinión y sabemos que de igual manera, pues con la sana crítica y la lógica que siempre ha caracterizado a nuestras autoridades judiciales, pues se buscarán otras alternativas al momento de sancionar en el caso que haya que sancionar porque no hubo una causa justificada para el tema del desacato, para el tema del incumplimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre o qué puede ocurrir? Porque lastimosamente no me gusta suponer, pero tengo que suponer porque no tengo otras herramientas, ya que en la ley no se prevé una situación de pandemia. Entonces, mientras las autoridades no se pronuncien de manera formal, tengo que trabajar con esta ley y tenemos que interpretar la misma en función de la realidad social que estamos viviendo. Entonces, si habíamos comentado que el incumplimiento había sido justificado, pues definitivamente había que aplicar una sanción y hay que buscar la manera o establecer el juez que
la fórmula de pago mediante la cual se cubrirá con la suma adeudada. Ahora bien, en el caso, porque puede darse, que el incumplimiento se haya dado por una causa justificada, perdón. Por ejemplo, una suspensión del contrato de trabajo debidamente refrendado por el Mitradel y cumpliendo con todos y cada uno de los pasos que establece el Código de Trabajo y que establece el decreto, la resolución del Mitradel que regula la misma. En ese evento, a nuestro parecer, hay un incumplimiento hasta cierto punto justificado, porque la persona pues definitivamente no es que dejó de trabajar, no es que dejó de producir, sino que simplemente se le suspendió el contrato y por ende pues su empleador está autorizado para no pagar. De igual manera ocurre, y creo yo que será en la mayoría de los casos por las particularidades de Panamá, donde nos movemos con una economía informal, que muchos padres que tienen que pagar pensión alimenticia, que son vendedores ambulantes, que se dedican a los servicios y demás, pues tendrán que buscar la manera para acreditar el no pago debidamente justificado. ¿Para qué? Quizás para que no se decrete alguna sanción de las que les hablé anteriormente. Contempla el artículo 31 de la Ley General de Pensión Alimenticia. Sin embargo, esta regulación o esta resolución más bien que ordene el juzgado va a traer consigo o debe llevar consigo una forma para cubrir el dinero adeudado, una fórmula de pago, si lo queremos llamar así, un arreglo de pago, alguna manera donde quede establecido que si no se pagó el mes de marzo, que si no se pagó el mes de abril y que si no se pagó el mes de mayo y cada mes de eso representa $100, entonces hay que establecer cómo esos $300 en total van a ser pagados, ¿no? Sin dejar de pagar la pensión regular, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, allí tenemos la primera situación que se genera en cuanto al no pago correcto de las pensiones alimenticias producto del COVID. Situación que hemos tenido en este momento y que por lo visto tendrán nuestros jueces la difícil tarea de resolver con una ley que no tiene respuestas al respecto. Para lo cual entonces, siguiendo los principios de la Ley General de Pensión Alimenticia, donde se establece que es una ley que debe carecer de formalismo, que debe tener economía procesal, que debe ser en beneficio de los menores de edad, hay que buscar la manera de que se simplifiquen dichos trámites para no complicar más cosas, porque se me había pasado recordar eso en la introducción, asimismo como el gobierno nacional tomó algunas medidas para la movilidad y demás con los contratos de trabajo, también el órgano judicial tomó medidas. Y esas medidas que tomó nuestro órgano judicial fueron suspender los términos y el cierre de los despachos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que durante este tiempo los términos no han estado corriendo, por ende mal se han podido notificar resoluciones, por ende mal se han podido surtir recursos, por ende mal pueden estar ejecutoriadas las resoluciones, número uno. Y número dos, al estar cerrados, pues los despachos judiciales tampoco se han podido promover los desacatos correspondientes. Entonces, nos estamos encontrando con una situación bastante compleja y que le conlleva bastante trabajo a nuestras autoridades judiciales y en la que nosotros consideramos como abogados litigantes y como usuarios del sistema, pues debemos también ser conscientes y buscar la manera de afrontarla sin comprometer nuestra seguridad, sin comprometer nuestra salud. Volviendo al tema, la segunda situación que se genera producto de esta pandemia, a nuestro parecer, es la solicitud o la petición por parte de la persona que quedó sin ingreso. Y es que si a mí se me suspendió el contrato de trabajo, o peor aún, yo quedé sin una fuente de ingreso y no tengo manera de volver a generar por ahora. Inclusive conozco casos de empresas que han cerrado operaciones producto de la situación. Entonces, esa persona está llamada a que una vez reabran los juzgados, solicitar una modificación de la pensión alimenticia. Solicitar una modificación de la pensión alimenticia es un trámite
bastante sencillo, pero que conlleva un mínimo de trámite establecido en la ley y que de una u otra forma debemos respetar. Por ende, nosotros consideramos que las personas que se vean envueltas en esta situación, que las personas que se vean afectadas, deberán ir al momento de solicitarlo, ya sea por medio de su abogado o ya sea ellos mismos, con la prueba sumaria suficiente que acredite la necesidad de una modificación de la pensión alimenticia. Por ejemplo, y para ponerlo bien sencillo, si vamos a ir a solicitar una pensión alimenticia porque mi empresa cerró, mi negocio cerró, yo puedo llevar la documentación respectiva cuando hago la solicitud. Y no es que no voy a pedir una modificación para no pagar una pensión alimenticia, es que yo voy a pedir un ajuste para una pensión alimenticia que yo pueda cumplir, ojo, hasta tanto mis condiciones mejoren, porque recordemos que la ley permite que sea revisado cada cierto tiempo la pensión alimenticia. Por ende, sería responsable para todas aquellas personas o todas aquellas personas obligadas a pagar una alimenticia, acudir ante los tribunales de familia y hacer la correspondiente solicitud, e inclusive nosotros invitamos a que, de ser posible, se haga una propuesta de arreglo de pago. Si yo sé que debo 2 meses de pensión alimenticia, esos 2 meses representan $200, yo puedo decir que pagaré, por decir algo, $75 adicionales los meses subsiguientes hasta cubrir los $200 esos que debemos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos estamos llamando, tanto a los colegas como a las personas involucradas en este tipo de proceso. Recordemos que debemos regirnos por los criterios de prudencia, que debemos regirnos por el criterio del principio del interés superior del menor, ¿no? Y la lógica y la razón aplicada nos lleva a que las partes, en lugar de judicializar estas causas del COVID, traten de una u otra forma de llegar a entendimientos, de llegar a acuerdos para no tener que someterse a la intervención de un tribunal. Y les explico, porque independientemente del desacato, independientemente de una modificación de pensión alimenticia, recordemos que esto lleva un trámite. Hay que presentar la solicitud, tiene que ser admitida, debe corrérsele traslado a la otra parte tiene derecho también a exponer su punto de vista, hay que valorar las pruebas, según la ley, en las modificaciones hay que hacer audiencia. Entonces, imagínense todo el trámite que habría que hacer, ¿no? Si agarramos todas estas situaciones y las judicializamos. Entonces, por eso que nosotros hemos estado haciendo un llamado desde el comienzo de la cuarentena a que los padres se pongan de acuerdo. Definitivamente que no es fácil. Definitivamente que ustedes dirán que es fácil para mí decirlo porque no estoy quizás en la situación, pero es la manera más razonable y la manera más acorde a la realidad que debemos aplicar. Lastimosamente, y lo dije en un principio, Panamá no tomó ningún tipo de medida, no adoptó ningún tipo de regulación especial, nuestro código y nuestra ley no la contemplan en los casos de familia frente a una pandemia, frente a una circunstancia como esta, y por ende pues tenemos que trabajar con la legislación que tenemos, salvo que se dictaminen otra serie de disposiciones con las cuales se puedan llevar estas trámites. Ahora bien, el segundo aspecto en el cual observamos que existe una afectación por razón de lo que es el COVID-19 y el derecho de familia, lo vamos a encontrar en las irregularidades en la ejecución de las visitas, ¿no? Frente a este caso debemos establecer 2 supuestos. El supuesto número 1, caso de padres separados que no tienen ningún tipo de regulación, que no tienen ningún tipo de, digámoslo así, proceso judicial, ¿no? Y caso número 2, padres separados que llevan un proceso de guardacrianza, que llevan un proceso de protección, que llevan un proceso de reglamentación de visita ante el juzgado competente, que serían los juzgados de niñez y adolescencia o los juzgados seccionales de familia. En el primer escenario, pues definitivamente
no se puede hacer mucho, ya que de igual, aunque no existiera una pandemia, aunque no existiera una cuarentena, si usted no tiene un proceso, usted mal puede reclamar el derecho de visita, porque para eso es el proceso, ¿no? Lo que se le recomendaba a estas personas era que trataran de hablar, trataran de llegar a un entendimiento y dentro de lo posible se permitieran las visitas similares a esta conferencia, es decir, visitas virtuales, ¿no? Conversaba con unos amigos ingenieros en telecomunicaciones y demás, y me decían que técnicamente era una visita virtual, pero al mismo tiempo ellos como padres me decían que eso no era visita. Pues sí, definitivamente es así, pero no se puede hacer más nada. ¿Por qué no se puede hacer más nada? Porque las mismas regulaciones que hablamos en un principio, que limitan la movilidad, que limitan el salir de casa los martes, y los martes los hombres, los miércoles las mujeres, por el número de cédula cada uno, no permitían que personas libremente circularan a visitar a sus hijos, a recoger a sus hijos. Por ende, pues, aunado a esto, el tema de que lo recomendable era quedarse en casa para evitar tener contagio externo, pues definitivamente lo más razonable era que los menores de edad tampoco salieran de casa y dentro de lo posible se llevaran a cabo las visitas virtuales, como esta conferencia que estamos llevando acá. Ahora bien, esto no dejar de lado el hecho de que conocemos de casos en donde las partes han podido llegar a un entendimiento para que los niños se relacionen tanto con papá y con mamá físicamente dentro del horario de la cuarentena permitido, ¿no? Pero eso sí, respetando las normas de salubridad adoptadas por el Ministerio de Salud. ¿Cómo se hace esto? Tenemos conocimiento pues de personas que se han puesto de acuerdo y bastante sencillo. Los niños van a estar una semana acá, una semana allá, vamos a salir, yo puedo salir a las 9 de la mañana porque mi cédula termina en 9, yo los llevo a tu casa a esa hora y tú me los devuelves el siguiente miércoles, bueno, y tú el siguiente martes y a la hora que termina tu cédula. O sea, es una cuestión también de practicidad y es una cuestión también de sentido común, que lleva, eso sí, mucha madurez y mucha responsabilidad, porque tampoco podemos permitir que los niños estén paseando y estén saliendo de casa todos los días, porque entonces para eso tampoco hubiéramos clausurado las escuelas. Entonces es un tema de bastante responsabilidad, ¿no? Sin embargo, es una situación que tampoco se tomó en cuenta y que tampoco se reguló por parte de nuestras autoridades, a diferencia de otros países como España, quizá donde sí existieron muchas más víctimas de las que han existido ahora en Panamá, pues ellos sí se tomaron la tarea de poner entre las excepciones del derecho de circulación en su momento cuando estaban más restringidos, que según nos comentaba el panelista de esta mañana, pues ya los están liberando un poco más. Pero cuando ellos estaban un poco más restringidos, cuando estaban restringidos totalmente, había entre las excepciones una disposición que permitía al padre llevar a casa al hijo, ¿no? Y eso le daba un toque, digámoslo así, de excepcionalidad al derecho de visita. Sin embargo, nada de eso en nuestra querida República de Panamá y por ende, pues debemos regirnos con los que tenemos. Razón por la cual, independientemente que se haya establecido un proceso de visita o que no se haya establecido un proceso de visita, lo recomendable era o lo recomendable es que no se saliera de casa y que se estuviesen dando las visitas lo más frecuente posible de manera virtual, que existiera esa comunicación fluida entre padres, madres e hijos durante esta época. Porque de por sí el confinamiento en el que se encuentra el menor de edad lo pone ya en una situación difícil. Entonces, a eso le sumamos la problemática de papá y mamá con sus contradicciones internas que no dejan al niño fluir y que no lo dejan crecer de manera íntegra. Y definitivamente vamos a tener niños bien afectados. Entonces, la idea era esa, buscarle un paliativo, buscarle una solución práctica sin necesidad de judicializar la situación. Ahora bien,
Si ustedes me preguntan desde el punto de vista jurídico, porque yo soy abogado de familia y eso es lo que al final tocará hacer, habrá muchos casos donde será necesario presentar también incidentes de desacato. El juez será el que tendrá que decidir si está justificado o no. Lastimosamente, y ya en vista de cómo han avanzado los días, y luego de consultar diversas opiniones y legislación extranjera, nosotros podemos concluir en que posiblemente pues no se vayan a decretar mayores sanciones por desacato por el tema del no incumplimiento de la reglamentación de visita. Máxime que muchas veces sí se mantuvo la relación y eso se puede demostrar por medio de visitas virtuales, ¿no? Aunado a eso, existe lo que nosotros consideramos una solución alterna que podría ser el tiempo o la solicitud especial de tiempo de compensación. Claro, esto hará de una u otra forma no completar el tiempo, pero sí mantener o afianzar un poco más ese contacto físico entre padre e hijos, entre madre e hijos, que no se dio durante la cuarentena. Para eso ya por medio de abogado, pues habrá que hacerse la solicitud debidamente motivada, hacer el trámite incidental de siempre, presenta la solicitud se admite, luego de que se admite se corre traslado, la otra parte contesta, se notifica al Ministerio Público, se hace una audiencia de ser necesaria o se resuelve con las pruebas, que creo yo que sería lo más práctico, porque irnos a audiencia en este momento, considero yo que le traería una carga laboral insostenible a nuestras autoridades judiciales, ya que si nosotros nos vamos a poner audiencia para cada una de estas situaciones, tanto en materia de alimentos como en materia de guarda y visita, no se va a poder cumplir con la orden de la Corte Suprema de que esas audiencias debían darse o debían surtirse durante este año. Ya estamos hablando del año siguiente y demás. Por ende, pues nosotros somos del criterio que esto podría resolverse de manera directa, siempre y cuando las partes cooperaran y las partes le dieran el impulso correspondiente a su trámite, presentando las pruebas sumarias del cumplimiento, del incumplimiento o de la realidad que se suscitó. Al final, nosotros confiamos en el buen criterio que siempre han tenido nuestras autoridades judiciales en materia de visitas, ¿no? Y sabemos que de una u otra forma se defenderá el derecho de los niños, porque recordemos que no es el derecho del papá, no es el derecho de la mamá, ¿no? El derecho de visita es un derecho que tiene el menor, establecido no solo en la ley, no solo en nuestro Código de la Familia, sino también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a relacionarse con sus progenitores. Así las cosas, nosotros estamos convencidos que el criterio que prevalecerá en nuestros tribunales será el criterio de el principio de unidad familiar y el principio del interés superior del menor, ¿no? Como principios rectores de esta jurisdicción, bueno, de esta materia, porque aquí estamos hablando de dos jurisdicciones, de la jurisdicción de niña y adolescencia y la jurisdicción de familia, que siempre se han manifestado en ese sentido, ¿no? Así que, habiendo dicho esto, pues podemos sintetizar en que en lo que corresponde al derecho de visitas, pues definitivamente esperamos que se haya podido ir dando, que se haya dado dicho reglamentación de visita, aunque sea de manera virtual. Y pues si no se dio de manera injustificada, definitivamente que hay que poner las acciones correspondientes, las motivaciones respectivas ante el tribunal. Digo de manera justificada porque hay conocimientos de casos que no son justificados. Por ejemplo, padres que viven una casa, dos casas de la otra y que simplemente no quieren que sus hijos vayan a la otra. Esos son temas que nosotros consideramos podían ser conversados. Son temas que nosotros consideramos se podían resolver sin necesidad se pueden resolver sin ir a un tribunal. Pero pues lastimosamente algunas personas no creen así. Frente a esas personas nosotros decimos que no podemos pretender que nuestros jueces tengan una respuesta y una solución para todo,
en lo que corresponde a estos casos particulares de familia, porque muchas de estas situaciones, y no me refiero solo al COVID, sino que muchas situaciones familiares, ni siquiera el cotidiano, día a día, está regulado en la ley. Y son los padres los llamados a tomar esas decisiones en beneficio de sus hijos, no un tercero, que viene siendo el juez, no un tercero, que venimos siendo nosotros los abogados, quienes auxiliamos, ¿no? Pero lo recomendable aquí sería y es que las partes pues lleguen a entendimientos sanos, entendimientos equitativos y entendimientos en beneficio no de uno o del otro, entendimientos en beneficio de los niños, ¿no? Pero como podemos observar, pues es una situación que se dio nuevamente producto de, digámoslo así, el descuido de nuestras autoridades al no tomar las medidas respectivas, ¿no? Tenemos que reconocer el órgano judicial definitivamente habilitó los juzgados de familia, los juzgados de niña y adolescencia para causas específicas, ¿no? Se dejó un documento con números telefónicos, con las generales respectivas para localizar a los secretarios correspondientes de cada tribunal en caso de que existiese una medida de protección, en caso de que existiese alguna solicitud especial en una restitución internacional y demás. Y fueron temas que sí se vieron, que sí se estuvieron viendo y de los cuales debemos señalar también que hubieron buenas experiencias dentro de lo que cabe la palabra buena, obviamente, dentro de esta situación. Es decir, consideramos que sí se atendió, al menos en el circuito judicial de Panamá, que es el que nosotros ejercemos nuestra mayor cantidad de trabajo, sí se observó pues esa colaboración por parte de las autoridades judiciales, quienes trabajaron al igual que nosotros con lo que existía, con las mismas leyes con las que estábamos trabajando antes de que surgiera el primer caso de coronavirus en China. Bueno, con esas mismas leyes que había aquí, son las que seguimos trabajando en Panamá. Así que creo que ahí sería pues un tema más que nada de aplicar la razonabilidad, que aplicar la proporcionalidad, ¿no? Y el interés superior del menor de edad. Por último, y este tema no es tanto relacionado con el derecho de familia, y quizás me pongo muy técnico aquí, pero sí es un tema que de una u otra forma debemos señalar y que hemos ido incorporando en nuestras diferentes participaciones que hemos hecho a lo largo de esta cuarentena, y me refiero al tema de la violencia doméstica. ¿Por qué digo que no es un tema propiamente del derecho de familia? Porque la violencia doméstica como delito no está tipificada en el Código de la Familia. El Código de la Familia, nosotros encontramos una causal de divorcio que es el trato cruel, que no es lo mismo, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones en nuestra Corte Suprema de Justicia, el trato cruel no es lo mismo que la violencia doméstica, y no necesariamente porque haya una debe haber la otra. Sin embargo, la violencia como delito per se está debidamente tipificada en el Código Penal y mantiene legislaciones complementarias en el Código Procesal Penal y en leyes especiales de protección a la mujer y a las personas en estado de vulnerabilidad especial, que de una u otra forma nos llevan al final a la familia. Por eso, pues, es un tema que nosotros sí nos ha gustado ir incluyendo, más que para buscar una mayor problemática, para buscar soluciones y aportar y hacer un llamado a todas aquellas personas que están en esta situación a que la denuncien. Porque, por ejemplo, ya adentrándonos en materia, a pesar de que la violencia doméstica es materia penal, la misma pues se lleva, como saben los que son abogados, estudiantes de derecho, en primer lugar por parte del Ministerio Público, las investigaciones, ¿no? Y debemos manifestar que al igual que los órganos judiciales estuvieron atendiendo casos urgentes, también estuvo el Ministerio Público, ha estado, porque todavía sigue, atendiendo los casos y denuncias urgentes de violencia doméstica y maltrato al menor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si había un caso de esta índole, pues la persona afectada, sin necesidad de abogado inclusive, podía ir y poner su denuncia. Y las autoridades estaban debidamente facultadas para adoptar todas las medidas de protección
que nos establece el 333 del Código Procesal Penal en materia de medidas de protección aplicable a los casos de violencia doméstica y violencia de género. En ese sentido, pues definitivamente que como se da un confinamiento, como se da, digámoslo así, una prohibición de salida y por ende hay mayor concentración de personas en el seno familiar, es evidente que podía aumentar lastimosamente los casos de violencia doméstica, ya que si las personas que tienen esta situación o el agresor o la agresora que promueve esta situación está confinada con su víctima, definitivamente hay probabilidad matemática muchísimo más amplio que se dé la situación. Razón por la cual nosotros somos de la teoría que todos estos casos de violencia doméstica deben haber sido denunciados y deben denunciarse. Ojo, y tenemos que ser serios y responsables, principalmente nosotros mismos los abogados, porque me refiero a los casos que lo ameritan y no a aquellos casos que inventamos algunos abogados simple y sencillamente para hacer un divorcio. Porque lastimosamente no va a funcionar, dado que, como dijimos en un principio, los juzgados que ven los divorcios y demás no estaban funcionando. Así que al final de cuentas, como siempre, el abogado debe ser responsable al momento de pronunciarse, al momento de accionar, ¿no? No debemos actuar con temeridad, sino que debemos ser responsables. Y claro que hay casos de violencia doméstica reales, de abuso, mayormente contra las mujeres, pero también contra los hombres. En cualquiera de los dos escenarios deben ser denunciados. Y hacemos un llamado y hacemos una invitación a todas aquellas personas que se sienten que han sido víctimas de esto a que denuncien el hecho. El Ministerio Público facilitó una línea especial y la misma conferencia de prensa que se da todos los días a las 6 de la tarde a nivel nacional lo estuvieron señalando en diversas ocasiones. Además de eso, pues definitivamente que existen fundaciones especiales con las cuales se puede acudir, ¿no? Y a las cuales se podía ir a tomar las medidas correspondientes. Habiendo dicho esto, debemos señalar que definitivamente no ha sido para nadie fácil la situación de pandemia mundial. Sin embargo, nosotros consideramos que en el aspecto relativo específicamente al derecho de familia, hubo una inacción por parte de nuestras autoridades, quienes, si bien es cierto, de una u otra manera se preocuparon por algunos aspectos como el derecho al trabajo, como el derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, no tomaron en cuenta la familia. Y la familia está protegida en nuestro país en índole constitucional. Si analizamos artículos 54, 57 de nuestra Constitución, nos habla de lo que es la familia y cómo el Estado es el llamado a salvaguardar dicha institución. Recordemos lo siguiente, la familia es la base de la sociedad. Si nosotros no tenemos una base sólida, nuestra sociedad no va a estar sólida y vamos a ver los resultados de esa sociedad corrompida en un futuro. Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque si no hay una debida regulación, una debida atención al tema de la responsabilidad de los padres, al tema del cuidado de los menores de edad, al tema del abuso y casos de violencia doméstica, esa situación se traspola de esos niños afectados que el día de mañana van a ser adultos y repetirán el ciclo y así nos iremos y seremos siempre una sociedad con un nivel de afectación bastante elevado. Dicho esto, pues nosotros, antes de entrar al tema de las preguntas y respuestas, porque sé que habrán muchas preguntas, queremos pues terminar ya la exposición haciéndole un llamado a todos los usuarios del sistema judicial, a todos los colegas, a que acudamos de manera responsable y de manera razonable a los tribunales una vez los mismos vayan a ser reabiertos.
tomemos en cuenta que si los tribunales hablen mañana, posiblemente mañana no tengamos una respuesta a nuestro caso, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo llevar o tener algo de paciencia, porque los compañeros que están trabajando en el órgano judicial, que están trabajando en las diferentes instituciones, de una u otra forma, pues también son seres humanos que han podido vivir la misma situación de estrés, confinamiento y necesidad que estamos viviendo nosotros, ¿no? Aún así, pues nosotros le pedimos también un llamado a las autoridades, a la jurisdicción principalmente de familia, de niña y adolescencia, pues que se busque la manera de cumplir con la ley como siempre se ha hecho, simplificando un poco más los trámites y buscando de una u otra forma el beneficio no solo de nosotros los abogados ni de los padres, sino el beneficio de los menores de edad, que al final de cuentas son lo más importante dentro de esta serie de procesos. Así que con esto me quedo, Edwin. No sé si quieres que comencemos las preguntas y respuestas o no sé, me dirás. Claro que sí, Jorge, gracias. Vamos a iniciarlo nuestra parte de preguntas y respuestas. Sí, tenemos aquí varias preguntas. Roger nos escribe y nos nos narra un poco para hacer la pregunta, y tiene que ver con el tema de reglamentación de visitas. Cuando empezó los primeros reportes del COVID, comenta, la madre del menor, por salud del hijo, no permitía al papá que lo viera. Y le propuso al padre que después de que pasara la etapa de la pandemia, podría dejar ver hijo por tiempos más prolongados, por otras fechas, o sea, como compensarle la falta de. Sin embargo, el papá del niño está molesto y dice que apenas se abran los juzgados, él va a interponer un desacato. ¿Procedería ese desacato en todo caso, a pesar de las medidas de restricción que tenemos por parte del Ministerio de Salud? ¿Qué nos dice, Jorge? Ok, mira, Edwin, yo tengo que ser franco contigo y con todos los compañeros que nos acompañan. Yo soy de las personas que he aprendido que en el ejercicio de esta profesión, uno no debe, en la vida en general, uno no debe suponer. Uno no debe suponer nada. Uno tiene que tener las cosas claras. El problema es que esta situación particular que nos plantea el amigo Roger, a mi parecer no está claro y me lleva a suponer. Y se lo sustento de la siguiente manera. Número uno, si hablamos de desacato, recordemos que en materia de derecho de familia no existe una regulación especial para desacato. El derecho de familia regula los desacatos como incumplimiento a una resolución judicial. Eso está normado en el Código Judicial 1932 y artículos subsiguientes. En ese orden de idea, nosotros tendríamos sí un incumplimiento a una orden judicial. El niño había que llevarlo hoy, miércoles 6, a las 4 de la tarde. El niño no se llevó, técnicamente hay un incumplimiento. Sin embargo, lo que les había dicho antes, el trámite de desacato es un trámite incidental, ¿no? Ese trámite incidental conlleve que la otra parte haga los descargos. Los descargos que posiblemente vaya a hacer en este caso la mamá del niño son, en efecto, yo no lo llevé el miércoles 6 a las 4. ¿Por qué? Porque había una situación de pandemia que era una situación pública, notoria, y estaba prohibido. Yo no podía salir a las 4, yo no podía salir ese día y era poner en riesgo al niño. Habiendo dicho esto, el tribunal pues definitivamente que va a encontrar una razón de peso para el incumplimiento. No hay un incumplimiento, digámoslo de esta manera, con dolo, ¿no? Por ende, a nuestro criterio, porque al final el que va a tomar la decisión es el juez seccional, el juez de niñez. Y si no estamos de acuerdo con esa decisión, pues la ley nos proporciona los recursos correspondientes para atacarla. Pero a nuestro parecer, la propuesta que hace la señora de compensar sería la solución adecuada.
Ahora bien, para asegurar el derecho del niño y del señor, sería bueno que quede debidamente judicializado entonces esa compensación. Es decir, ok, como tú no lo viste en un mes, no, él te va en el verano, pues se irá un mes para tu casa. Pero eso que quede debidamente estipulado, se lleve al juzgado y se homologue. Para que cuando llegue el verano, por decirles un ejemplo nada más, se cumpla y sea autorio con la compensatoria de ese tiempo. Entonces, si usted me pregunta, para contestar directamente la interrogante del amigo, si el desacato, a mi criterio creo que no va a ser declarado aprobado el desacato porque habría una causa justificada. Faltaría ver las pruebas y las condiciones de cada caso, ¿no? Pero yo de todas maneras llamo o invito a que se traten de poner de acuerdo con el tema ese de la compensación, con el tema ese de que se reponga el tiempo y realmente pues que esa compensación sea debidamente homologada para el cumplimiento y respeto de los derechos de ambos. Gracias, Jorge. Alberto también nos hace la siguiente interrogante. En el tema de la obligación de dar alimentos, si bien es cierto, no existe una condición relacionada a la pandemia, la ley establece en el artículo 25 la suspensión de la obligación, cuando los ingresos o la capacidad económica de la persona obligada sean limitados tanto que no pueda prestarlo, poner en peligro su propia subsistencia, y exceptúa el caso de la discapacidad profunda. ¿No sería este artículo aplicable ante las circunstancias actuales donde un sujeto queda suspendido de sus ingresos y existe prueba idónea de su suspensión laboral? A mi parecer, lo que está diciendo la compañera es perfectamente válido y puede hacerse el ensayo. Pero si ustedes me preguntan a mí, y hasta que los tribunales no tengan criterio definido o que ya yo vea un resultado de un criterio, digámoslo así, de un tribunal, yo me iría más por la modificación. ¿Por qué? Porque decretar esta suspensión pues sería más que todo para términos retroactivos, porque si me baso en eso, se supone que cuando termina la cuarentena, digamos que termina hoy, ya mañana entonces yo empiezo nuevamente a trabajar. No necesariamente es así. Entonces, a partir de mañana ya yo sí puedo pagar. No necesariamente es así. Yo me iría por una de modificación. Ahora bien, eso va a depender, vuelvo y lo repito, a el criterio del tribunal, ¿no? Definitivamente que hay momentos y procesalmente es viable lo que está pidiendo la otra parte. Yo considero que los tribunales al final establecerán una manera de pensar, una línea definida que dará solución a estas mismas problemáticas, ¿no? Pero sí, técnicamente lo que preguntan es viable hacerlo. El resultado, definitivamente en derecho no se puede garantizar un resultado como abogado litigante, pero el resultado yo lo veo más por medio de una modificación. Okay. En virtud del interés superior del alimentado, ¿puede el Ministerio Público ordenar el arresto del padre o madre que incumpla el pago de una pensión alimenticia, aún estando sin trabajar por la situación de suspensión del contrato a raíz de 19? Sí, mira, ese tema yo no lo quise tocar o no lo quise adentrar porque honestamente no lo veo práctico. La persona que hace la pregunta se refiere a un tipo penal específico, que es el delito de incumplimiento de los deberes familiares, ¿no? El incumplimiento de los deberes familiares está tipificado en nuestra legislación, artículo 205, no recuerdo exactamente, nuestro Código Penal, y sanciona con prisión de 1 a 2 años a aquel obligado a pagar una pensión alimenticia que la eluda o que no lo haga de manera dolosa. O sea, habiendo dicho esto, en teoría sí es viable, porque si hay un desacato por no pago, definitivamente que puede haber una posible querella por incumplimiento de los deberes familiares. Ahora bien, en esta particularidad, y lo dije al momento que expliqué el desacato, quizás la persona, si justifica, no entregó la pensión completa, o si justifica por qué no presentó, quizás no necesariamente se ha declarado en desacato. Quizás a la persona
el juez solamente, y es lo que no me gusta suponer, pero quizás a la persona, el juez, no lo sancione como tal, sino que le imponga una obligación. Eso sí, bueno, debes tanto, vas a cubrirlo en tal fecha y pagando lo que, lo que te corresponde. Al no haber este desacato, o llamémoslo así, no me gusta el nombre, pero a la final es lo que opera, el desacato justificado, porque técnicamente está justificado, entonces no habría el elemento del dolo en el tipo penal, a nuestro parecer, ¿no? Quizás hay otro, y sabemos que hay compañeros aquí del Ministerio Público, y sabemos que hay fiscales que son del criterio que el dolo no es importante, que simplemente el incumplimiento per se ya genera el delito. Pues a nuestro criterio esto es un criterio bastante inquisitivo, ¿no? Un criterio que no se adecua al pensamiento moderno garantista, ¿no? Que ha tratado de conservar nuestro Código Procesal Penal. Por ende, pues nosotros somos de la teoría que no sería viable en este caso en particular irse por la vía penal, y mucho menos la pena de prisión, porque aunque sea 2 años, pues la pena es conmutable, pero aunque no pudiese ser conmutable, tampoco es viable la pena de prisión. Yo no lo mencioné en antes, pero el artículo 31, sí, donde se establece como sanción número 1 para el gato, el apremio corporal hasta por 30 días de la persona, también contempla otras medidas. Por ejemplo, contempla el trabajo social, contempla la suspensión del pagisalvo municipal, contempla la inhabilitación de la persona para contrataciones en el gobierno, para contrataciones en el municipio, ¿no? Contempla la suspensión de la licencia de conducir, ¿no? Y esas son algunas sanciones que quizás, como ahora no es recomendable, el condenar a prisión a las personas por el tema de la aglomeración, pues que quizá vayan a aplicar, ¿no? Luis nos hace una pregunta. Al no existir normas regulatorias ante el COVID-19 en temas de familia, ¿es viable la aplicación o el llamado al derecho comparado de otros países como normas supletorias? Bueno, tema inclusive tú me podrías ayudar un poco más, Edwin. Yo sé que tú eres profesor muy humildemente de Derecho Constitucional y demás. Pues sí, hasta cierto punto el derecho comparado puede ser fuente de derecho, pero primero tendríamos que acatar o tomar en cuenta alguna serie de normas internas complementarias y luego tomar una decisión al respecto. Vea, por ejemplo, y yo creo que esto es un tema que debemos de manera seria, ¿no? De manera responsable. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos ningún tipo de legislación o no hay ningún tipo de norma hasta la fecha, es muy probable que al momento en que se reabran los tribunales, al momento en que se levante la suspensión de términos judiciales, exista lo que llamamos nosotros criterios o lo que llamamos nosotros acuerdos, inclusive a nivel de jueces que puedan de una u otra forma establecer estos parámetros, ¿no? Y que muy probablemente estos criterios estén guiados, si no solo por nuestra legislación nacional, sino también por la legislación internacional. De hecho me atrevo a señalar que en estos temas que nosotros hablamos aquí, el secretario general de las Naciones Unidas se pronunció en cuanto a que los países están llamados a tomar las medidas correspondientes para evitar la violencia doméstica en tiempos del COVID. ¿Por qué se hace eso? Porque el tema de la violencia doméstica es un tema no solo que tiene Panamá, sino es un tema que está ahora mismo mundializado, si lo podemos llamar de alguna manera, que al igual que la pandemia genera una problemática a nivel del planeta. Entonces, ese tipo de normas que sí tenemos aquí en Panamá deben ser aplicadas. Por ende, yo considero que sí es viable utilizar el derecho comparado, ¿no? Pero no sin antes desconocer
las convenciones internacionales, que las hay. Panamá es firmante de diversas convenciones en materia de alimentaria, en materia de violencia doméstica, en materia de derechos del niño. Exacto, sí, en eso tienes perfectamente la razón. Eso está relacionado con el artículo 4 de la Constitución y el segundo párrafo del artículo 17, que los derechos consagrados se consideran mínimos y no excluyentes. Así que en eso tienes toda la razón, Jorge. Tenemos una pregunta aquí de la licenciada Espino. En cuanto al desacato sobre las visitas del menor de edad, en algunos casos en que no tienen los padres la tecnología para visitas virtuales, ¿cómo pueden ser sancionados y queda acreditada esta situación, ya que la legislación no contempla la condición de la pandemia en este caso? En cuanto a la legislación que ampare la situación de la pandemia, tocará buscar solución en base a aspectos tales como la sana crítica, siempre y cuando no se afecte el interés superior del menor. Es correcto, tal como ha expuesto la licenciada Espino, es una situación bastante delicada y que nos llama a la reflexión, a hacer un cambio en nuestra legislación. Definitivamente es conocido por muchos. Existen proyectos de modificación del Código de la Familia, existen proyectos de modificación de leyes en materia de derecho de familia, pero no se ha hecho nada al respecto. Ahora bien, con lo que tenemos ahora tenemos que trabajar. Yo soy del criterio porque también va a haber casos como el que acaba de decir la persona que nos pregunta, donde inclusive hasta estas visitas virtuales eran imposibles, porque de repente no había internet, porque de repente no había los medios. Eso se puede entender. Más que sanción, yo pienso que ahí se debe buscar es una solución para el niño que dejó de ver a su papá o para el niño que dejó de ver a su mamá. ¿Cómo se puede hacer esto? Compensando el tiempo. Definitivamente nunca va a ser igual. El tiempo perdido, pues definitivamente se perdió, pero no se perdió del todo. Se puede recuperar y al final de cuentas esto no es un tema de sancionar por obtener una victoria judicial, porque en el derecho de familia, mi criterio, y se lo he dicho siempre a mis clientes, no hay un ganador y no hay un perdedor. En el derecho de familia hay vidas humanas afectadas. Entonces nosotros debemos tomar estas decisiones, y me refiero no solamente a la decisión del juez de poner o no en desacato a la persona, sino la decisión de accionar de manera responsable. No es porque yo como abogado y tengo la confianza de hablarle así a los 160 personas que hay aquí, yo como abogado no voy a interponer todos los desacatos que todos los clientes me pregunten, si yo sé que esos desacatos en muchos casos no van a caminar. Nosotros como abogados también tenemos una responsabilidad, y eso es a lo que nosotros queremos hacer un llamado a los colegas y a los estudiantes de Derecho, a que de una u otra forma ataquen esta problemática de manera responsable y utilizando pues la lógica, utilizando la razón. El derecho es lógico. Cualquier criterio tendiente a destruir la lógica del derecho debe ser desechado. Habiendo dicho esto, Edwin, pues yo creo que contestamos la pregunta. Claro que sí. Yariela nos pregunta, ¿considera usted viable que se promueva y una resolución que abarque una especie de flexibilización o modificación de carácter retroactivo, por ejemplo, de la pensión alimenticia en atención a la afectación por suspensión de los contratos de trabajo? Claro, siempre atendiendo al interés superior del menor, el derecho de alimento, pero considerando un desacato y correspondiente sanción o prisión del padre, lejos de ayudar, empeora la situación. Es correcto, es que a eso es a lo que voy yo. Nosotros lo hemos dicho en reiterables conferencias. Nosotros creemos en el derecho a la libertad de las personas.
Sin embargo, tampoco nos podemos llamar a engaño. Sabemos que hay personas irresponsables, ¿no? Y definitivamente que esas personas irresponsables y que actúan con dolo deben ser sancionados. Sin embargo, en estos momentos tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las sanciones que se vayan a adoptar. La ley prevé, y vuelvo y repito, la ley prevé un catálogo de posibles sanciones que no necesariamente conllevan la pena de prisión. Debemos tomar en cuenta estas sanciones para buscarle soluciones a la problemática sin comprometer, número uno, la vida de las personas y número dos, sin comprometer nuestro sistema judicial, porque existe, y tú lo sabes muy bien, lo que es la teoría del abuso del derecho. Y tampoco podemos caer en esto. Debemos ser serios y responsables y más en materia de derecho de familia. Por la explicación que les hice en un principio, la importancia del derecho de familia no es porque lo digo yo y no es porque es lo que yo ejerzo, es porque es lo que va a regular las relaciones de la base de la sociedad, que es la familia. ¿Me explico, Edwin? Claro que sí, Jorge. Jesse dice que le llamó mucho la atención algo que dijiste. Los padres podrían conciliar el régimen y reglamentación de visitas. Habló de que el niño podía pasar una semana en casa de cada padre. ¿Esto no sería exponer al niño innecesariamente? ¿No sería mejor esperar a que pase la emergencia nacional? No, yo lo que le dije es que tengo conocimientos de casos, y tengo que ser franco, casos en donde puedo ser abogado, como casos en donde no soy abogado, en donde se ha dado esta situación. Y es una que definitivamente, si a mí me preguntan, mi criterio pues sería no, definitivamente no, pero yo no me puedo cerrar porque yo conozco de casos, por ejemplo, Jesse, de padres separados que viven en el mismo edificio. Y te pregunto yo, si tú vives en el piso 14 y yo vivo en el piso 1 del mismo edificio y estamos separados, no habría posibilidad de que yo viera a mi hijo. O sea, yo claro, estoy hablando de un caso muy específico, pero lo que te quiero decir es que ningún caso aquí va a ser igual, ¿no? La regla general definitivamente pues no, tratemos de que no salgan, tratemos de mantener la cuarentena al máximo, de mantener el confinamiento y más adelante hacer una compensación. Pero eso no impide que personas se pongan de acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué te daba el ejemplo? Porque esta familia separada tomó la decisión de hacer, ellos no tienen visita de semana y semana, ellos tienen visita de fines de semana. Sin embargo, pues casualmente para no estar saliendo todos los fines de semana, para no estar saliendo toda la semana y exponiéndose ellos y exponiendo a los niños, decidieron, bueno, una semana entera sin salir allá, una semana entera sin salir acá, y se intercambian los niños al momento de que los padres puedan salir. O sea, es un ejemplo. Ese caso, por ejemplo, si se desarrolló sin problema, no va a ser judicializado. ¿Me explico? Ok, mira, tenemos algo curioso aquí y vamos a ver por parte de varias personas, Nedel Cariane también, tomando en cuenta precisamente la premisa del COVID-19, como dice Jaime Araúz también, las personas que se encuentran en desacato por razones justificadas deben hacer inmediatamente esperar que se reactiven los juzgados para hacer la solicitud de aplicación de revisión de esas pensiones a fin de evitar un apremio. ¿Cuál será, la prueba sumaria o la prueba idónea en todo caso? ¿Qué pasa con los trabajadores informales? Exacto. Muy buena pregunta. No Esa es es una que, pregunta que va mezclada, Jorge, te aclaro. pero es que no quiero que me malinterpreten y que se diga que el licenciado León mandó a todo mundo el día 1 que abren los juzgados ahí a verificar su pensión, porque entonces yo mismo me estaría contradiciendo y yo mismo estaría generando un caos, porque habría una avalancha de gente. No, lo que nosotros queremos plantear es lo siguiente. Si usted tiene una situación económica que aún después de levantada la pandemia, de levantada la cuarentena por la pandemia, no le permite pagar, usted va a tener que acudir en algún momento a solicitar una revisión. Uno. Dos,
la persona que administra, o sea, el que está recibiendo la pensión, es la que está llamada a ir a poner el desacato. Pero el desacate tiene que tomar en cuenta que podrá ser, en este caso específico, justificado y buscar, y sería entonces, en vez de buscar una justificación judicial, buscar un acuerdo, ¿no? Que las partes, en lugar de ir a poner el desacato, se traten de poner de acuerdo. Si no es posible, entonces sí, lastimosamente no queda otra opción que ir al tribunal y que el tribunal nos resuelva. Pero la idea es esa, la idea es que las partes se pongan de acuerdo, por lo menos es lo que yo propongo, que las partes se traten de poner de acuerdo y tratemos de evitar al máximo activar todo el engranaje judicial que conlleva esto. Ese es el mensaje que queremos dar. Jorge, Stephanie nos pregunta, ¿las visitas virtuales reemplazarían las visitas personales, físicas, o es solo una manera, pues, para no dejar de ver a los niños? Pero al final de la pandemia, ¿consideras que se debe reponer ese tiempo físico? Por supuesto que no es lo mismo, Edwin. Por supuesto que no es lo mismo. Yo no puedo decir que es lo mismo verlos a todos ustedes aquí que tenerlos en un auditorio, que sentir el calor, que sentir su sonrisa, que sentir su cara de negación. No es lo mismo, mucho menos va a ser lo mismo ver a mi hija desde una computadora. Pero es un, como lo dijimos, lastimosamente es un paliativo, es algo que de una u otra forma puede suplir, no al 100% y definitivamente jamás. Los que de una u otra forma entendemos el rol paterno y el rol materno, pues sabemos que no es lo mismo. Pero lo que estamos dando es aprovechando la tecnología, aprovechando las ventajas que nos da. Mira, gracias a el Internet podemos ver aquí tranquilamente 150 personas, ¿no? Entonces, definitivamente que sí, sí se puede utilizar, sí se puede hacer algo, pero no, jamás será lo mismo. Por eso es que he llamado a que se busque más adelante la compensación amigable inclusive, armoniosa entre las partes. Jorge, esta es una pregunta interesante para lo que es la pensión alimenticia. Si en vez de pagar una parte de la pensión en efectivo, se da algo en insumos, ¿eso también cuenta? Yo la otra vez tuve una pregunta muy similar en lo que tuvimos, y yo les voy a ser bien franco. A mi criterio, sí podría tomarse en cuenta. Sin embargo, si yo me voy a la estricta aplicación y la estricta definición de la ley, no debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque la Ley General de Pensión Alimenticia nos habla que la pensión alimenticia es una prestación económica y que solamente será tomada en especie en casos particulares. Ahora bien, yo creo que este es un caso particular, mira, yo creo y soy de la fiel convicción que efectivamente, si yo no estoy recibiendo ingresos, si yo no estoy recibiendo ni un centavo por mi trabajo, pero yo en el patio de mi casa, como dijo el señor presidente, tengo plátano, tengo yuca, yo puedo aportarle algo a mi hijo, a mí me parece algo, definitivamente que con eso no se va a vivir. Definitivamente que también hay que pagar la escuela, también hay que pagar la luz, también hay otras cuentas que hay que pagar. Pero yo pienso que es mejor, que hay que dar, o sea, que hay que dar algo. Yo pienso que hay que hacer todo lo posible, todo lo humanamente y honestamente posible por dar. Recordemos que esa criatura también come. Recordemos que esa criatura también tiene necesidades. Y aquí yo no puedo venir a hablar de que no, yo no voy a pagar porque él vive con la mamá. Y si la mamá tampoco está trabajando. Y si la mamá también le suspendieron el contrato. Entonces, sería muy responsable de mi parte decir, yo no estoy trabajando, no voy a dar nada. Bueno, no puedo dar porque no tengo ni un sembradío, pero bueno, tengo mis ahorros. Hey, en lugar de dar mi pensión de $500 al mes, yo puedo dar $50 al mes. Yo pienso que es una ayuda. Y claro, esos $50 o ese súper que yo di que está valorado en $50 podría tomarse en cuenta. ¿Por qué no? Por esta situación particular.
La licenciada Montalvo nos hace nos hace una pregunta que está relacionada con la administración de la pensión. Si el administrador de la pensión, o la administradora, a pesar de la crisis, sigue recibiendo el 70% de la misma y no cumple con el pago, por ejemplo, del colegio del niño, excusando que no se está recibiendo la pensión completa, ¿podría esto generar que se solicitara una auditoría al manejo de esta persona? El vehículo procesal correcto sería un incidente de rendición de cuentas, sería un incidente de mal uso de pensión alimenticia, que para lo mismo que una auditoría, pero para decirle el término correcto y lo que permite la ley. En efecto, sí, y sería a mi criterio inclusive tomado en cuenta en caso de comprobarse para un posible cambio en cuanto a la administración de la pensión alimenticia, porque si la persona el administrador está recibiendo la totalidad en esta época tan difícil, tiene que hacer buen uso de la pensión alimenticia, ¿verdad? O sea, ahí sí es un tema que habría que acercarse y llevaría el trámite incidental correcto, ¿no? que conocemos. ¿Qué puedes decirnos en relación al tema de, esto tiene que ver con pensión alimenticia? Efraín Valenzuela nos hace la pregunta, Valenzuela Lequi, valorando que los muchachos no están asistiendo al colegio, si dentro de la pensión existe una cantidad para el pago de gastos escolares, ¿se pudiese de manera unilateral suprimir el monto? Definitivamente, y vuelvo y repito, la pregunta es totalmente válida y es un caso muy real, pero definitivamente vamos a tener que esperar un poco a que nuestras autoridades se empiecen a pronunciar. Yo puedo responder la pregunta ya con lo que yo sé. Según la ley, no, yo no puedo, porque eso sería el mismo caso que cuando yo tengo que pagar una pensión alimenticia de $500 por mes y viene enero y febrero y entonces yo digo que porque los niños están de vacaciones en enero y febrero yo no pago los $500. No, yo no puedo hacer eso. La ley me obliga a pagar los $500 en enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo el año. Lo mismo se aplicaría en este caso, salvo que exista una argumentación jurídica por parte del juez de alimentos, donde nos permita y condone, porque a mi criterio lo que dice el señor tiene algo de lógica, tiene lógica. Entonces, ya es un tema de, o que se ponen de acuerdo los jueces, o simplemente pues me apego a la ley. Y si yo me apego a la ley, pues no, tiene que pagarla completa porque tiene que pagarla completa. Tenemos una pregunta ya de parte de la licenciada Kenia Palacios desde Santiago. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión? No solo y de cara a esta situación de la pandemia y tal vez viendo hacia futuro, me imagino, por eso hace la pregunta. ¿Cuál es su opinión no solo de que se virtualicen los procesos de familia en un futuro sin soluciones virtuales como segunda opción ante situaciones, en este caso como la pandemia o posibles situaciones similares? ¿Cómo ves Sí. eso? Edwin, yo, ya que me preguntan mi opinión, soy un fiel creyente en la utilización de la tecnología para los fines de administración de justicia, siempre y cuando se respeten los derechos de las partes involucradas. La jurisdicción de familia, por ejemplo, acá en Panamá, ya que la señora que hace la pregunta es de Santiago, no sé cuál es la situación en Santiago, sé que en Panamá y Chiriquí específicamente, ya la jurisdicción de familia ha entrado con el sistema de oralidad, algo que a mi criterio ha funcionado bastante bien. No podemos señalar que todo es perfecto, porque todo es un plan de ensayo y error, pero ha ido caminando bastante bien. Siento que ha simplificado y eso ha ayudado un poco a que los jueces bajaran la mora judicial. Sin embargo, ahora se da esta situación, entonces prácticamente 2 meses sin audiencia orales, prácticamente 2 meses sin resoluciones, entonces obviamente el trabajo de antes de esos 2 meses que estaba pendiente, el trabajo que se genera ahora en estos 2 meses, más el trabajo que se va a generar después de los 2 meses, entonces definitivamente que tienen bastante trabajo nuestros compañeros del órgano judicial y sí, yo opino que sí sería bueno implementar mecanismos tecnológicos debidamente regulados, debidamente amparados por ley
para este ejercicio, para simplificar los trámites. De hecho, y corrijo lo que acabo de decir, ni siquiera tendrían que estar amparados por ley a mi criterio, ya que la ley en muchos casos establece que el proceso de familia, en muchos casos no, el proceso de familia es un proceso oral, ya estipulado en la ley. Luego entonces sería cuestión de una regulación interna que podría hacerse, por ejemplo, como de manera muy atinada, hicieron los jueces seccionales de familia en David y en Panamá, cuando por primera vez regularon lo que eran las audiencias orales, ¿no? Algunos colegas no estaban de acuerdo en su momento porque decían que eso debía regularse por ley y demás, pero yo a esos colegas les hago el llamado a que no estamos en la jurisdicción penal, no estamos en la jurisdicción ordinaria civil, estamos en una jurisdicción especialísima, que es la jurisdicción de familia, que es la jurisdicción de niñez, en donde uno de los principios claves es eso, es simplificar los trámites, en donde no podemos llamarnos a mayores formalismos. En una jurisdicción donde, por ejemplo, en algunas ocasiones, el límite del interés superior del niño puede ir por encima del principio del debido proceso. Y lo digo con mucha responsabilidad, Edwin, lo digo con mucha responsabilidad. Pero lo que le quiero decir con esto es que sí creo que se puede hacer, sí creo que es viable y tengo fe y esperanza en que los compañeros y colegas del órgano judicial pues tomarán este tipo de medidas, si no ya más adelante, porque ya se han venido tomando. Inclusive tengo conocimiento de algunas audiencias virtuales en el SPA, yo esas sí no he tenido oportunidad de participar, pero entiendo que se han llevado de manera bastante efectiva. Entonces creo que sí es viable en materia de familia. Yo coincido contigo también en que este tema es algo que se puede conversar, que puede ser resuelto precisamente por las partes, los padres en este caso del menor. Aquí la cultura del diálogo tal vez no la tenemos un poco desarrollada en estos temas y más en materia de familia, pero sí considero que es importante que en estos temas haya un diálogo colaborativo, siempre pensando en el menor, porque a fin de cuentas es el menor el que sufre estas consecuencias. De cara a esa introducción que te estaba haciendo, Stephanie también nos coincide y nos dice algo interesante de estos acuerdos verbales, orales, entre padres, ya que no está regulado por la autoridad. ¿Cómo podemos dejar una evidencia, una prueba de estos acuerdos para evitar que al final de la pandemia tengamos una situación adversa, ya sea judicialmente o que la otra parte diga, yo jamás dije eso? Hay un principio que yo utilizo mucho, y es el principio de la buena fe y la lealtad procesal de las partes. Y un principio al que utilizo mucho porque yo creo en la buena fe. Yo creo en la buena fe de las partes, máxime que estamos hablando de sus hijos, ¿no? Y definitivamente no debe haber ese tipo de situaciones, ¿no? Si nosotros como padres separados responsables, mi esposa y yo, nos ponemos de acuerdo en un tema tan importante como la vida de nuestro hijo, entonces nosotros debemos respetar lo que nosotros conversemos, ¿no? Y no se hace necesario, caemos de nuevo en eso, esa formalidad probatoria, esa solemnidad que lleva la prueba. Ahora bien, yo soy abogado al final y lastimosamente no todo el mundo piensa igual que yo. Entonces sí, para responder la pregunta de la compañera, puede hacerse por medio, o a mi criterio, podría hacerse por medio de correos electrónicos. ¿Por qué recomiendo correo electrónico? Porque al momento de hacer un reclamo o al momento de hacer una contestación, yo ese correo electrónico, siguiendo los mecanismos procesales correspondientes y siguiendo las solemnidades exigidas de nuestro Código Judicial, yo puedo legalizar la prueba y presentarla como tal. Creo yo que sería más fácil presentar un correo electrónico
donde yo conversé contigo, Edwin, y nos pusimos de acuerdo en algo, y tú me respondiste que sí estabas de acuerdo de tu correo, que simplemente decir que hablamos por teléfono. Entonces, en ese escenario, pues yo invitaría a que se hagan las comunicaciones por correo electrónico. Me van a decir que por WhatsApp. A mí en lo personal no me gusta por WhatsApp porque es un poco más incómodo y es un poco más difícil la apreciación de la prueba, fuera de que es más costoso al momento de la captación, salvo que nos vayamos al Instituto de Medicina Legal, que sabemos que no tiene recursos, ¿no? Entonces, yo diría que lo podemos dejar plasmado por correo electrónico, porque lo óptimo, obviamente, sería hacer un documento y el documento entonces lo imprimo, lo llevo a notariar, a autenticar a la firma ante notario y le pongo la huella. Pero eso no es viable porque se supone que no queremos salir, que no queremos estar en la calle. Entonces, recomendaría que se hiciera por vía correo electrónico. De verdad, Jorge, que esta crisis de salud del coronavirus ha develado precisamente algunas falencias en muchos aspectos de nuestro país y el sistema judicial no escapa de ello. Y la jurisdicción de familia, que es una jurisdicción muy delicada precisamente por el tema de que son menores, son los chicos los que sufren, ha quedado evidenciado que son los que están ahorita mismo pagando las consecuencias de no tener algo preparado. Finalmente, Jorge, tú nos dirías, después de todo esto, necesitamos realmente una reforma bien estructurada en nuestro sistema judicial en cuanto a cómo llevar los procesos de cara a nuevos parecidos al del COVID. Sí, cómo no, Edwin. Mira, yo considero que es fundamental una reforma en materia de familia. No necesariamente en todos sus aspectos, pero sí en lo que conlleva, por ejemplo, el código de la familia y la materia del proceso. Creo que debemos trabajar un poco más al respecto. Creo que en materia de guarda y crianza, reglamentación de visita, ha evolucionado mucho más el derecho a nivel mundial que en Panamá. Aquí en Panamá, por ejemplo, para además dejártelo así, no existe la posibilidad de una guarda compartida legalmente hablando, establecida por ley. Aquí en Panamá, por ejemplo, cuando se emitió el código, se prefería a la madre en vez del padre. Gracias a Dios ahí nuestra corte pues fue justa y lo declaró inconstitucional, ¿no? Pero existen muchas materias que deben ser reformadas. Y sí, invito a todos los interesados a que se unan a esto. Yo quiero felicitar a todos los que se han quedado con nosotros hasta esta hora. Yo sé que es tarde, ya vamos preparándonos para ver la conferencia diaria de nuestros ministros y demás autoridades y a ver las últimas, ¿no? También quiero agradecer a IUS propiamente por esta iniciativa. Definitivamente que fue un éxito muy acertada su presidenta, la licenciada Barrio, que tuvo la iniciativa, tuvo la visión y contactó a los amigos de ISAE, a los cuales están muy bien representados, Edwin, con su decano, quien de una u otra forma siempre ha estado anuente a participar y a colaborar en la academia, ¿no? Y de igualmente a la Fundación Mi Papá, que de una u otra forma ha recibido gran cantidad, no tienen idea con amigos de consultas sobre esta materia, ¿no? Para esta época, y la idea es esa, ¿no? La idea es ayudar, la idea es aportar. Nosotros desde nuestra firma forense en ML Jurídico tratamos de aportar. Lastimosamente, al igual que la gran mayoría de los litigantes, estamos ahora mismo literalmente parados, pero bueno, entendemos que es por el bien común. Le quiero hacer un último llamado a los colegas y a los usuarios que si Dios primero, porque se escucha, comenzamos los juzgados a trabajar el 18 de mayo, pues no nos vayamos a abarrotar y a encontrarnos a las 8 de la mañana todos afuera el 18 de mayo, porque entonces de nada habrá servido los 60 días encerrados.
Entonces, que respetemos la legislación en materia higiénica, en materia de salubridad, y sigamos adelante en beneficio de Panamá, sigamos adelante en beneficio de nuestros hijos, ¿no? Y cosas, estamos a la orden. Pueden seguirnos, y voy a tener que meter el gol en @mljurídico, @fundación mi papá y @yus, ¿no? De igual manera, también en @isaeuniversidad.